tiene que ver con el tabaquismo, pero que tiene que ver también con los cigarros pirata. David Saucedo es especialista en seguridad. ¿Y por qué un especialista de seguridad nos estaría hablando de esto? Porque estos cigarros piratas involucran precisamente a grupos criminales, habla de situaciones ilegales y que está abarcando un gran mercado en nuestro país. David, te saludo con gusto y déjame darte esta cifra que veíamos en una de las notas que hemos estado presentando aquí en Mega Noticias, donde al menos el 19% de los cigarrillos que se consumen en México son piratas. ¿Tú tienes esta cifra y a qué se debe? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mitzi? ¿Cómo estás? Lamentablemente, el consumo de cigarros en México, de acuerdo con las últimas encuestas que se levantaron por parte del gobierno federal, nos marca que hay un incremento del consumo sobre todo en ciertos rangos de edad de la población mexicana y en ciertas regiones. Esto ha provocado que los grupos criminales, al tener una alta rentabilidad, la producción y comercialización de cigarros, hayan decidido entrar al mercado. Inicialmente lo hicieron mediante el contrabando, mediante traer cigarros de Estados Unidos o bien de algunos países asiáticos, pero después incursionaron en la fabricación de cigarros de manera local, cigarros que son hechizos, piratas, que no necesariamente cuentan con los componentes con los cuales la industria cigarrera contaba con autorizaciones por parte del gobierno federal, tal y como mencionaba un especialista en el reportaje previo, sin importar que sean piratas o sean originales, siguen generando la misma afectación y provocando las mismas enfermedades respiratorias, sobre todo cáncer. Sin embargo, los cigarros pirata tienen un componente adicional, la participación de grupos de crimen organizado, el famoso cártel del tabaco, que mediante la extorsión está obligando a tienditas a que comercialicen estos cigarros en distintos puntos, a la par de que también circulan las drogas de diseño como las metanfetaminas. En paralelo, un grupo en particular de macrocriminalidad en México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha ido de la mano con este cártel del tabaco para establecer en donde tienen sus puntos de venta de droga, también ven puntos de venta para la comercialización de cigarros pirata. Es decir, que esto está ocurriendo en gran parte de nuestro país porque tengo entendido que Cártel de Jalisco Nueva Generación está en diferentes estados, particularmente Jalisco, Veracruz, entre otros más, ¿no? En efecto, el Cártel Jalisco es la organización criminal que tiene el mayor número de zonas metropolitanas en el país y tiene un amplio mercado de venta de drogas al menudeo. Ha creado un carril paralelo para la comercialización de cigarros pirata en alianza con grupos criminales, el denominado como Cártel del Tabaco, que incluso se han estado apoderando de marcas reconocidas en el mercado, han estado incluso adquiriendo, comprando fábricas de cigarros que no necesariamente, insisto, cumplen con los estándares y normas de calidad, evidentemente no pagan impuestos. Lo que hace atractiva la comercialización de cigarros es que al no estar tributando al SAT y al utilizar componentes que no necesariamente son los de la industria cigarrera que ha utilizado de manera tradicional, abate costos, lo que genera que su producto sea más barato y con el incremento en el consumo de cigarros, es decir, con el incremento de jóvenes que están llegando a una edad económicamente activa y que cuentan con poder adquisitivo y empiezan a adquirir este tipo de productos, tenemos un mercado de cigarro en expansión, a pesar de que en materia de salud ha habido restricciones para la publicidad de cigarros, incluso para que pueda ser comercializado abiertamente en los anaqueles. David, este tema del cártel del tabaco es sumamente interesante, pero también sumamente preocupante. Estaba revisando que es tanto grupos criminales como autoridades involucradas. Háblanos un poco más de ello. Sí, por supuesto. No puede darse la comercialización de cigarros pirata sin que las autoridades que están encargadas de la regulación o supervisión de los establecimientos de venta estén coludidos. Eso es evidente. Es decir, hay toda una cadena que está protegiendo a la producción de cigarros pirata, desde la compra de los insumos, la fabricación de los cigarros, la distribución, la comercialización y finalmente la supervisión por parte de las autoridades que tendrían que estar retirando del mercado este tipo de productos. Lo que sabemos es que las autoridades cuando realizan decomisos en ocasiones lo hacen únicamente con fines mediáticos, porque poco después de que estos decomisos se realizan, nuevamente las mismas cajetillas decomisadas regresan al mercado.
Es decir, es evidente que el cártel del tabaco puede regresar por su mercancía una vez que ésta es decomisada, o que incluso son incinerados otros paquetes que no son de cigarro pirata. Es decir, muchos de los operativos muy vistosos que realizan las autoridades estatales y federales cuando hay operativos para decomiso de cigarro, no necesariamente están incinerando el cigarro, sino otro tipo de materiales. Esto también ocurre lamentablemente con las drogas de diseño. Ujú. Sí, sí, sí. Me gustaría abordar el tema contigo de lo que están haciendo las autoridades o hasta dónde han podido hacer algo las autoridades, estos que no están involucrados, pero eso quisiera abordarlo más adelante, porque quiero preguntarte esto. La venta de cigarro pirata está involucrado, y quiero suponer que sí, con otros tipos de delitos como extorsión, cobro de piso, secuestros incluso, con otros más. Definitivamente, en tanto que para comercializar el cigarro se extorsiona, se presiona a las pequeñas tienditas, a los comercios establecidos, se comete el delito de la extorsión, evidentemente. Por supuesto que para poder establecer puntos de venta de cigarros pirata en los puntos de venta de drogas, también se está incurriendo en el delito de asociación delictuosa, es decir, de crimen organizado. Muchos tienditas que no desean participar en Ujú. estos eventos son atacadas por las células del cártel Jalisco Nueva Generación. Algunas de ellas son incineradas, algunos de sus dueños lamentablemente han sido asesinados, en tanto que se trata de un delito que pone en riesgo no solo al vendedor, al propietario de la tienda, sino también a toda su familia. Es un delito sobre el cual hay una cifra negra de hechos no denunciados por temor de que al presentar la denuncia las propias autoridades proporcionen el nombre, el teléfono, dirección de los denunciantes y posteriormente sean el blanco del crimen organizado. Lamentablemente, este delito tiene cuando menos ocurriendo en México unos 5 o 6 años, a raíz de que empieza a caer la Sí. exportación, perdón, la importación de cigarros de otros países, y se empieza a fabricar de manera local. Desde hace años México es un productor de tabaco de los más importantes a nivel mundial, pero estaba enfocado hacia la fabricación de cigarros legales. Fue hasta que el crimen organizado puso su atención en este mercado en expansión, es que empezaron a incursionar en este tipo de giro comercial. Sí, ahora sí vayamos a este asunto de lo que está haciendo la autoridad. A ver, ¿está de alguna forma atacando, está creando o está haciendo algunas estrategias con inteligencia enfocados a temas económicos de estos grupos criminales, de reducirles su forma o su red que puedan seguir operando? Y te lo pregunto porque ahora con este nuevo reglamento o la aplicación del reglamento como tal de control de tabaco, hay empresarios que han señalado que están poniendo cada vez más candados a lo que es legal para abrir el panorama a lo ilegal. ¿Tú pensarías de esta misma forma como ya lo han manifestado varios empresarios? Sí, coincido plenamente con esta apreciación. La estrategia del gobierno federal tiene dos brazos. En primer término, combatir el consumo de cigarros legales. Esto por los daños comprobados que genera en la salud. Hay una estrategia en materia de salud pública que busca inhibir el consumo de tabaco para disminuir el número de personas que están siendo atendidas en los centros de salud, en los hospitales, en el sistema médico de México por enfermedades respiratorias derivadas del consumo del tabaco. Las autoridades federales desde hace tiempo han impuesto una serie de restricciones para la fabricación, comercialización, la difusión en medios de comunicación, incluso algunas normas que ya le están pidiendo a la industria cinematográfica, a los medios de comunicación, para que no haya personas a cuadro fumando un cigarro. Es decir, esta nueva ley del tabaco que también impide que se pueda consumir el tabaco en espacios públicos como restaurantes, va en este mismo sentido: inhibir el consumo legal del tabaco, de los cigarros que se fabrican de manera legal. Pero al hacerlo también, porque es una ley un poquito restrictiva, es un poquito punitiva, están impulsando el mercado ilegal de cigarros, es decir, de los cigarros pirata, porque para la industria cigarrera es más complejo ahora
incrementar, expandirse, crecer, comercializar, mientras que los cárteles no tienen ese problema, no le rinden cuentas a la autoridad y no tienen que temer porque un inspector pueda cerrarles un local comercial. Las autoridades en muchas de las zonas en las que labora el cártel Jalisco Nueva Generación están al servicio del propio cártel. Entonces, en efecto, yo coincido plenamente en este intento sano, positivo, de reducir las muertes producto del cáncer que genera el consumo de cigarro, están De impulsando buenas intenciones, al ¿no? me parece que es un error, tendría que replantearse la estrategia, porque al hacer esta estrategia que pareciera muy buena y que daría buenos resultados, están impulsando al mercado ilegal de fabricación de tabacos. Tú mencionabas hace unos momentos que este tipo de negocio ilegal o la práctica por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, la aparición también de este cártel del tabaco tiene 4 o 5 años y ha venido con más fuerza ya para este 2023. ¿Qué datos tienes? ¿Se ha Sí, fortalecido? por supuesto. Sí, desde luego, incluso tenemos datos en el sentido de que los propietarios originales de algunas de estas marcas, de algunas de estas fábricas, tuvieron que vender sus propiedades, algunas plantaciones que tenían de tabaco, instalaciones al crimen organizado, derivado de la presión que estos grupos ejercieron en su contra. Es decir, algunas empresas legalmente establecidas, justamente por el chantaje y presión que generaron los grupos del crimen organizado, tuvieron que vender y ahora son muchos líderes de organizaciones criminales quienes tienen el control y son accionistas mayoritarios de estas empresas y de estas industrias. De por sí se sabía con anticipación a raíz de que la legislación mexicana es una legislación espejo de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos desde hace tiempo. Sabíamos que los propietarios y dueños originales de las empresas cigarreras en algún momento iban a vender, porque la estrategia del gobierno federal de México es justamente inhibir y combatir el consumo y la fabricación de cigarros. Pero al provocar esto, que hubiera propietarios de empresas cigarreras legalmente establecidas y que tuvieran que vender ante la posibilidad de que se hicieran más restrictivas las leyes para la comercialización y consumo de cigarros, y le abrieron la puerta al crimen organizado. Toda proporción guardada es como lo que ocurrió en los Estados Unidos en la época de la prohibición. Al momento de impedir el consumo legal de alcohol de marcas Alcohol. establecidas, de fábricas establecidas, pues indujeron que la mafia italoamericana empoderara y se hiciera cargo de la industria de fabricación de alcohol. Es exactamente lo mismo, estamos viendo, Sí, pareciera una exacto. película Sí, de lo que ocurrió el siglo pasado. sí, 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 sí. Sí, 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 tienes toda la razón. Allá son mafias, aquí básicamente es lo mismo, nada más que le decimos cárteles. Ahora, a ver, ¿su operación se queda en México o traspasa las fronteras? No, debido a la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación a mercados de Estados Unidos, Centroamérica y Europa, sabemos que muchos de los cigarros piratas que se fabrican en México están también llegando al mercado, por lo menos de Centro y Sudamérica. Aún no tenemos información de qué tantos cigarros están penetrando en el mercado norteamericano y si eventualmente pudieran traspasar los océanos, pasar los océanos y llegar a Europa. Pero por lo menos sabemos y tenemos conocimiento por parte de las policías de Centroamérica y de Sudamérica que el cártel Jalisco, al momento de que planta su bandera en algún territorio de estos, normalmente va acompañado de su industria cigarrera. Entonces, porque les genera interesantes márgenes de ganancia por la capacidad que tienen para producir a menor costo. Sí. Sí, no hubiese crecido tanto en tan poco tiempo si no fuese súper redituable y sobre todo lo que decías, David, hace unos momentos, va acompañado de otro tipo de delitos como es la extorsión, el cobro de piso, el secuestro, entre otros más, y que pues de repente es un negocio redondo, lamentablemente, y lamentable también que haya autoridades involucradas y que no están haciendo nada al respecto. Pareciera que los intereses pues son muchos. David Saucedo, muchas gracias por esos minutos. Siempre platicar contigo es interesante y de este tema, pues mucho más. Que tengas buena tarde, buen viernes. Gracias, Mitzi. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Un abrazo también. Vamos a la pausa y regresamos con más.